actividad programada en nuestro servicio de gastroenterología con el invitado especial en el día de hoy es sobre cómo manejar la enfermedad inflamatoria intestinal en tiempos de COVID-19. Tenemos para esta presentación a un invitado de lujo, a un experto en enfermedad inflamatoria, el doctor Fabián Juliao. Él es médico internista, gastroenterólogo, jefe de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Colombia. Fabián es un líder nacional e internacional de este tema. Tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales en revistas de impacto. Para la Universidad Nacional de Colombia es un privilegio tener hoy día a un amigo, a un experto, y creo que nadie mejor que él podría hablar en este país de enfermedad inflamatoria y aún más todavía de este tema. Fabián, créeme que es para nosotros un placer y te agradezco inmensamente hayas aceptado nuestra invitación y quisiéramos que en el futuro siempre nos acompañes porque tú sabes que además de ser un amigo nuestro, te queremos, te respetamos, te admiramos y no solo por tus cualidades académicas y científicas, sino por tu excelente forma de ser, que eres una magnífica persona. Fabián, bienvenido, muchas gracias y estaremos muy atentos a tu magnífica presentación. Puedes comenzar. Muchas gracias, William, por la presentación. Para mí es un honor dirigirme al grupo de gastroenterología de la Universidad Nacional, universidad de donde soy egresado y además soy internista. Por lo tanto, para mí es un verdadero placer de verdad dirigirme a estudiantes, a residentes y a todo el grupo de gastroenterología de la universidad. Para mí es un placer también dirigirme y hablar de un tema que de verdad me apasiona, que es sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y en tiempos de COVID-19. Yo creo que nosotros, los que manejamos esta patología, debemos estar al tanto de todo lo que está pasando y de qué avances médicos y qué estudios van saliendo con respecto a esto, porque esta pandemia de COVID-19 nos ha tomado a todos casi que por sorpresa, pero también con la necesidad de adaptarnos rápidamente tanto al conocimiento que se va generando para el manejo adecuado de estos pacientes con COVID-19. Lo primero que voy a mostrar son las tendencias en cuanto a los casos de COVID-19 en el mundo, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo las curvas de España van bajando, incluso Canadá, algo Estados Unidos, Reino Unido, pero miren en Latinoamérica, Brasil para arriba, Perú para arriba, Chile, México, Colombia estamos un poco más abajo, pero tampoco es que sea insignificante. Tenemos hoy en día, acabo de mirar, 38.000 casos ya en Colombia, Argentina también. Por lo tanto, yo creo que a pesar de que muchos otros países, Australia, miren acá, están bajando, en Latinoamérica el foco de la pandemia mundial hoy en día está en Latinoamérica. Por lo tanto, pues la actualidad de nosotros es muy diferente a la actualidad de España. Si en España dicen hablan todas las clínicas de enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente en Latinoamérica no podemos decir eso en este momento. La letalidad igual, Colombia, Chile, Perú, miren México, Brasil ya se está alcanzando Estados Unidos en cuanto a tasa de la mortalidad diaria. Por lo tanto, yo creo que en este momento estamos pasando por una época crítica en Latinoamérica con respecto a esta pandemia. Por lo tanto, y a pesar del esfuerzo que han hecho nuestros gobernantes para disminuir el pico inicial y prepararnos los sistemas de salud, adecuar mejor las unidades de cuidado intensivo y todo, pero aún así, pues a pesar de que hemos tenido un pico relativamente bajo, yo creo que todavía no hemos alcanzado el pico y estamos aquí donde dice la flecha. Por lo tanto, y el primer mensaje que les quiero enviar es que en este momento pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que estén en tratamiento inmunosupresor o con biológico, no los podemos llevar a nuestra consulta presencial. Probablemente estos pacientes tienen que atenderse por teleconsulta y dejar o ver esos pacientes de forma presencial cuando ya estemos bajando la curva, ojalá en este punto, cuando ya están disminuyendo los casos, como están los otros países en este momento, España y otros que ya han bajado mucho la curva y los casos nuevos diarios. Y vamos a dividir la charla en 3 preguntas que son clave y es la que siempre nos hacen en este tipo de conferencias, ¿no? Lo primero es si existe un riesgo incrementado de infección por el coronavirus en pacientes con enfermedad inflamatoria
inflamatoria intestinal. O sea, el solo hecho de tener enfermedad inflamatoria intestinal te confiere un riesgo incrementado de que tengas esta infección por el coronavirus. Y sin profundizar mucho, pero para introducirnos al tema, recuerden que la enzima convertidora de angiotensina 2 es el receptor celular para que el coronavirus entre a la célula y posteriormente se pueda replicar. Entonces, sabemos en este estudio, por la expresión de este receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, el órgano donde más se expresa es en el colon. Entonces, si tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal que compromete la gran mayoría de veces el colon, bueno, también el intestino delgado, y si aquí es donde se expresa la enzima convertidora de angiotensina en mayor cantidad, es donde más hay que estar parándole bolas a esto, ¿no? Adicionalmente, tenemos estudios publicados en GAT recientemente, donde vemos que pacientes con enfermedad de Crohn tienen, esto no tiene nada que ver con COVID, este estudio fue en pacientes sin COVID, pero la expresión de la enzima convertidora de angiotensina fue mayor en pacientes con Crohn, un poquito mayor que en colitis ulcerativa, pero en los dos se expresa más que en pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Adicionalmente, si el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal activa, inflamada, se va a expresar más comparado con enfermedad inflamatoria intestinal inactiva, comparado con controles, tanto en ilio terminal como en colon. Por lo tanto, pues, se expresa más esta enzima convertidora de angiotensina en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y más si el paciente tiene la enfermedad inflamatoria intestinal activa. ¿Qué han mostrado los metaanálisis? Obviamente hay expresión de este receptor en el tracto gastrointestinal, por lo tanto, síntomas gastrointestinales van a haber en pacientes que tengan esta infección. Por lo tanto, miren, 10% de pacientes tienen náuseas, 12% tienen diarrea en este metaanálisis con 60 estudios, dolor abdominal en 9% y en general síntomas gastrointestinales hasta en 17% de los pacientes. Estos síntomas gastrointestinales se asocian a mayor severidad de la infección por COVID-17 versus 11%. Adicionalmente, como era esperable, se ha documentado presencia de RNA del coronavirus en casi que el 50% de la materia fecal de pacientes con esta infección por COVID-19. Adicionalmente, estos pacientes, en cuanto a la severidad, una revisión sistemática también reciente, 17 estudios, encontraron cuál de estos síntomas se desarrollaba con más severidad de COVID-19. Miren, diarrea no fue significativo, náuseas y vómito no fue significativo, pero los pacientes que tenían dolor abdominal tienen un riesgo de 7.1 veces desarrollar COVID severo con pacientes que no tienen dolor abdominal. Por lo tanto, el síntoma de dolor abdominal en pacientes con COVID, más si tienen enfermedad inflamatoria intestinal, es muy oneroso en estos pacientes. Pero, ¿qué pasa con los datos? Ya tenemos un panorama que nos dice, pareciera que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo si están activos, pueden tener más riesgo de la infección. Este análisis lo hizo Peter Higgins en marzo 28 del 2020, me pareció bien curioso, bien interesante. 639,000 casos en el mundo en ese momento, en este momento hay 6.700.000, de los cuales en Estados Unidos y Europa habían 200,000 casos en este momento. Si sabemos que la prevalencia es de por cada 300 habitantes en Europa y Estados Unidos, uno tiene enfermedad inflamatoria intestinal, los casos esperados son de 656 de enfermedad inflamatoria más COVID-19. Sin embargo, en este reporte Secure, ya les voy a mencionar de qué se trata, solamente teníamos 117 con una mortalidad de 2% que era inferior a la mortalidad global por el virus. ¿Qué datos tenemos hoy? En Estados Unidos y Europa hay más de 4 millones de casos de COVID-19 y si hacemos la cuenta de que 1 en 300 para hoy 5 de junio, tendríamos que tener 13.593 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID asociado. ¿Qué tenemos en el Secure IBD? Que es un registro de todos los pacientes de enfermedad inflamatoria a nivel mundial. 1.379 pacientes para una mortalidad del 3.4%. O sea, tenemos 10 veces menos pacientes de los que deberíamos tener y con una mortalidad menor a la mortalidad mundial que para el día de hoy es de 5.8%. Que esto sea subregistro es una opción. Que los inmunosupresores que usamos para tratar esta infección protejan a los pacientes para tener COVID es una opción. Por lo tanto, son hipótesis que no podemos aclarar en este momento. ¿Qué dicen los expertos? Los expertos se reunieron en la Organización Internacional
para el estudio de enfermedad inflamatoria intestinal, el cual tiene 89 miembros, expertos, muchos de ellos conocidos por nosotros acá en Colombia o que han venido acá, que se reunieron para la fecha que Peter Higgins hizo este análisis, ¿no? Marzo 27 de 2020. Ellos votaron 76 declaraciones, eran 66 en total de los 89, y las consideraban inapropiada cuando la calificaban de 1 a 3, incierta cuando la calificaban de 4 a 6 y apropiada cuando estaba de 7 a 9. En total consideraron apropiadas 26, inapropiadas 31 e incierta, cuando no sabían si sí o no, 19. También colocaron el índice de desacuerdo, que básicamente cuando es menor de 1 indica que hay acuerdo y cuando es mayor de 1.5 indica que hay desacuerdo. Entonces se hicieron esta pregunta. ¿Hay un riesgo incrementado de infección por SARS-CoV-2 en paciente con enfermedad inflamatoria? Y definitivamente ellos dicen que no hay un riesgo de infección mayor en estos pacientes, que es el mismo de la población general, tanto para Crohn como para encolitis ulcerativa. Sin embargo, a la pregunta de si la inflamación activa en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo mayor de contraer la infección por SARS-CoV-2, la respuesta fue incierta, con índice de acuerdo de 0.6. Por lo tanto, ellos no están de acuerdo, no hay acuerdo en si los pacientes tienen o no mayor grado de inflamación, de contagio, sobre todo cuando tienen la enfermedad inflamatoria intestinal activa. Hicieron una encuesta a miembros de ECO, tuve la oportunidad de participar en ella, 39 preguntas, 813 médicos de 72 países. La enfermedad inflamatoria está asociada a un riesgo incrementado de COVID-19. Solo la mitad dijo que no, el resto sí o incierto. Los medicamentos para enfermedad inflamatoria están asociados a un riesgo incrementado de COVID-19. 67% de los pacientes votó que sí o que probablemente sí hay un riesgo incrementado de COVID-19 asociado a los medicamentos. Por lo tanto, pues no hay como un criterio así bien claro que le diga a uno si hay o no riesgo incrementado con la enfermedad inflamatoria intestinal. Adicionalmente, la otra cara de la moneda, preguntémosle a los pacientes. Esta encuesta se hizo liderado por la EFCA, que es la Federación Europea de Crohn y Colitis Ulcerativa, donde participaron 815 pacientes, más mujeres, 72%, 58% con enfermedad de Crohn. Y miren de dónde provenía, la mayoría de Italia, de Holanda y Brasil, ¿no? Brasil con casi 500 pacientes encuestados en Brasil. Y a la pregunta que si la enfermedad inflamatoria los predispone a ellos, a los pacientes, a la infección por COVID, 30% contestó que sí y 36% contestó que no, y el resto parece pues como incierto, como que no sabes si sí o no. Por tanto, hay mucha duda, hay mucha preocupación por parte de la infección, de los pacientes de esta infección. Lo otro es si la infección por COVID puede empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, 30%, no sabe, 54%, no, apenas 16%. Hay mucha incertidumbre con esto. Este es el registro Secure IBD, que para el junio 1 tiene 1.379 casos. Aquí hay un caso de Colombia, si no estoy mal, creo que es un niño de Armenia. 413 hospitalizaciones, 48 muertos. Miren cómo hay más casos en enfermedad de Crohn comparados con pacientes con colitis ulcerativa. Y miren lo que ha mostrado este registro. Este registro ha mostrado, por ejemplo, en mortalidad, de que si uno tiene 40, 49 años, el paciente con enfermedad inflamatoria, la mortalidad es del 1%, pero miren cómo va incrementando si tienes más de 50 y sobre todo si tienes más de 60, 70 y si tienes más de 80 años, donde es casi que el 25% de la mortalidad. Lo mismo en comorbilidades. Si no tienes comorbilidades, la tasa de letalidad es de 1%, pero si tienes una comorbilidad es de 5%, si tienes 2 es de 9%, y si tienes 3 puede ser hasta más de 21%. Por lo tanto, no todos los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen la misma edad y no todos los pacientes tienen las mismas comorbilidades. De ahí la necesidad de pronto de individualizar el riesgo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que adoptamos en nuestro servicio con respecto a estas guías británicas de gastroenterología, donde ellos básicamente individualizan el riesgo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para contraer o no la infección por COVID-19.
Entonces, los pacientes con más alto riesgo definitivamente son aquellos que tienen comorbilidad, ya lo vimos y eso lo está mostrando el registro Secure, donde los pacientes con compromiso cardíaco, hipertensos, diabéticos, obesos, también es un factor de riesgo. Y ellos dicen que paciente mayor de 70 años. Yo pienso que debe ser mayor de 60 años lo que más tiene riesgo por los datos del Secure. Si estás recibiendo esteroides orales o intravenosos por más de 20 miligramos, ya vamos a presentar por qué 20 miligramos, de dónde salió esto. Si estás con terapia combinada biológico más inmunosupresor en las últimas 6 semanas, si tienes enfermedad activa, mire que enfermedad activa la ponen como un riesgo mayor y estos pacientes no pueden salir de la casa. Estos son los de más alto riesgo y deben de estar blindados en sus casas. Los pacientes con riesgo moderado, ya un aislamiento social un poco más restrictivo, pero no tanto como el grupo de alto riesgo. Aquí tenemos monoterapia con anti-TNF, tenemos ustekinumab, vedolizumab, tiopurinas, talidomida, prednisona, pero en dosis menor de 20 miligramos por día. Y definitivamente los que van a tener un distanciamiento social, a cualquier persona que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal, aquellos que estén con mesalazina, con terapia rectal, con budesonida, o con antidiarreico o antibiótico para sobrecrecimiento bacteriano. Estos pacientes son los de muy bajo riesgo y probablemente si algún paciente uno fuera a ver en este momento en su consultorio privado por X o Y motivo que el paciente no pueda hacer una consulta virtual, serían estos pacientes los que uno con tranquilidad podría ver en su consultorio. La segunda pregunta es, ¿qué recomendaciones se deben hacer a pacientes y centros de enfermedad inflamatoria intestinal durante la pandemia COVID-19? Entonces, la recomendación es, este grupo de IOIBD recomienda que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se deben tener las mismas recomendaciones o cuidados que da la OMS para todas las personas que normalmente, lo mismo, el cuidado de mano, en lo posible no usar baños públicos, no tocarse la cara con la mano sucia, en fin. Definitivamente continuar el tratamiento es clave. Ya vimos que si la enfermedad está activa probablemente es de más riesgo, por lo tanto el tratamiento es que no lo suspendan a pesar del miedo que a veces expresan algunos pacientes. Debe tener contacto permanente con su centro de enfermedad inflamatoria intestinal, esto es muy importante. Lo ideal sería que estos pacientes tuvieran teletrabajo y esta pregunta nos la han hecho varias veces porque dice, bueno, los pacientes con enfermedad inflamatoria y biológico están pidiendo incapacidad para no ir a trabajar. O sea, lo importante es teletrabajo y si el paciente no puede tener teletrabajo porque su trabajo no da para hacer teletrabajo, pues que tenga en su oficina o en el sitio de trabajo tenga un distanciamiento físico con las otras personas para no contraer la enfermedad. Obviamente este distanciamiento físico va a depender del riesgo individual como lo mostramos en la anterior diapositiva. Consulta virtual preferiblemente según el riesgo individual. Los laboratorios, la gente no tiene que ir a mostrar el laboratorio a uno, el consultorio para nada. El correo electrónico es lo más sencillo. Ahora todos los laboratorios ya están mandando al correo los resultados. Definitivamente el tabaquismo empeora, eso también lo ha mostrado el Secure. No ingesta de AINES, aunque por ahí uno ve que hay estudios ya con ibuprofeno en COVID, entonces, pero en general, por pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, independiente del COVID, no se recomienda el uso de AINES. Todos los pacientes, sobre todo si están inmunosuprimidos con biológicos o con inmunosupresores o biológicos, vacunación contra influenza y neumococo es importante. Si tiene niveles bajos de vitamina D, recuerden las propiedades inmunomoduladoras de la vitamina D, por lo tanto, si tiene niveles bajos, hay que darle suplencia de vitamina D y definitivamente evitar viajes innecesarios y mucho menos largos, ¿no? Este es un ejemplo de la Clínica Humanitas, este es el doctor Silvio Danese en Milán. La mitad del personal durante la pandemia estuvo en la casa, la otra mitad estuvo allí. Los que se dedicaban a ver pacientes con COVID solamente veían esos pacientes para que no todo el grupo de enfermedad inflamatoria pudiera contagiarse. Se le hacía un triage al paciente, se llamaba 24 o 48 horas antes a ver si tenía síntomas sugestivos de COVID. Y ya cuando llegaban en la entrada del hospital se le tomaba temperatura a ver si el paciente podía entrar. ¿Cuáles atendían? Básicamente aquellos pacientes que iban para consultas urgentes o para procedimientos urgentes, todos los pacientes con tapabocas y los pacientes solos, no lo dejaban tener acompañantes. Y los pacientes que iban a infusión de medicamentos o estaban en estudios clínicos y tenían que continuar sus medicamentos para infusión.
Pacientes nuevos para estudios clínicos no se están aceptando en esta época del pico de la pandemia. Los pacientes se les entregaba el medicamento en la casa, no tenían que ir a ningún lado, se encargaban de que la farmacia le mandara a la casa, y de repente por 3 meses, que era el pico, pues lo que ellos suponían que iba a durar todo esto. Si se iba a empezar un nuevo biológico, por ejemplo, se prefería subcutáneo a intravenoso, pero no recomendaban que si ya tenías un biológico y estaba funcionando y tu enfermedad inflamatoria intestinal estaba en remisión, cambiarlo a uno subcutáneo. Por ejemplo, un paciente con infliximab intravenoso con buena respuesta, no cambiarlo a adalimumab subcutáneo simplemente porque el paciente no, para que no se moviera el paciente. Eso no, porque pierde respuesta. Lo otro que hacían es los equipos multidisciplinarios se hacían virtuales, y el monitoreo de la enfermedad también, incluso calprotectina, todos se podía hacer virtual. ¿Qué opina en la encuesta de pacientes que ya les mencioné? ¿Estás teniendo problemas en conseguir a tu médico desde el comienzo de esta emergencia por COVID-19? El 40% no, pero el 60% tenía alguna dificultad en poder acceder a la consulta médica o al centro de enfermedad inflamatoria. Lo otro que me parece bien preocupante es que si tu médico te da información sobre COVID-19, solamente el 24% dijo que sí, el 76% o no le dieron o no era aplicable. Por lo tanto, es clave que estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal le demos información clara, de buena calidad, sobre qué es el COVID-19, para que ellos puedan entender por qué no tienen que ir al centro a consulta ni nada. Hay que explicarle muy bien eso. Porque 75% de los encuestados tenían miedo de ir al hospital y tenían miedo de ir al centro de enfermedad inflamatoria intestinal, según esta encuesta. Recientemente, la semana pasada, salió publicada esta encuesta también, que se hizo 802 encuestas, 82% de gastroenterólogos de 56 países del mundo en cuanto a la telemedicina en enfermedad inflamatoria y COVID-19. Miren cómo ha cambiado esto. Anteriormente, miren en verde, casi el 80%, 75% era consulta presencial. Durante la pandemia, menos del 20%. Y la intención después, o sea, le preguntaban a uno, después de que pase esto, ¿cómo vas a seguir viendo a tu paciente? Menos de la mitad, consulta presencial. Un porcentaje por teléfono, un porcentaje con video, y hay un 20% que todavía no sabe qué va a hacer o cómo va a ser la consulta posterior a que pase esta pandemia. Bien interesantes estos resultados. También nos recomiendan qué hacer en la era post-COVID-19. Esto salió publicado también el lunes, donde miren acá: servicios, consulta ambulatoria, procedimiento endoscópico, centro de infusión, cirugías. Antes, durante o después. Después ellos colocan 6-12 meses. 6-12 meses será esperar hasta la vacuna. Ese sería el límite o lo ideal para decir, bueno, ya pasamos por esto, ya están vacunados y ya podemos trabajar tranquilamente con estos pacientes. Entonces, antes, lo que hacíamos todos. Durante, entonces, consulta ambulatoria, definitivamente telemedicina, presencial, solo urgencias. Y después, no nos relajemos, después de que pase el pico, nosotros estamos en durante. Esto después es para Italia, para España. Después, en estos momentos, ellos están en esa fase, telemedicina, sobre todo a los pacientes que estén en remisión clínica, pero definitivamente los elementos de protección personal deben continuar, tanto en personal médico como pacientes, e ir a consultas sin acompañante. Esto acostumbrémonos por lo menos a estar unidos así con los pacientes, por lo menos con este grupo de enfermedad inflamatoria intestinal. Procedimientos endoscópicos, en este momento lo ideal es hacer solo procedimientos urgentes o pacientes con actividad severa, y lo ideal es hacer la prueba de COVID antes del procedimiento. Después, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que antes nos decían en muchas conferencias, no, que la estrategia treat to target, o sea, hacia un objetivo hasta que esté cicatrizada la mucosa. ¿Qué nos recomiendan? Que por ahora, durante este año, nos olvidemos de la cicatrización de la mucosa, no expongamos a un paciente a un procedimiento, a ir a un hospital donde se pueda contraer alguna infección, tratando de mirar si hay o no cicatrización de la mucosa. Por ahora, calprotectina, PCR, yo creo que es mejor, porque es mejor hacer el procedimiento a pacientes para tamizaje de cáncer colorectal o para ver recurrencia postquirúrgica de enfermedad de Crohn o pacientes con actividad moderada severa. O sea, seleccionar bien los pacientes que van a procedimiento endoscópico. En los centros de infusión igual, en este momento sin acompañante, siempre estar a una distancia entre 1 y 2 metros un paciente de otro, y el uso de elementos de protección personal. Posteriormente, pues se va a permitir
que vayan a los centros de infusión, pero igual conservando distancia, infusión rápida. Por ejemplo, el infliximab normalmente se colocaba cada 2 horas. Actualmente la idea es colocarlo en un tiempo, infusión rápida de solo 30 minutos. La idea es disminuir el contacto del paciente con el centro donde está la parte hospitalaria. Y la cirugía, lo mismo. En este momento en Colombia solo cirugías urgentes, oncológicas, sepsis perianal, estenosis, colitis ulcerativa aguda severa que hay que operar, y definitivamente después priorizar la cirugía retrasada, ¿no? Porque eso es lo que se ha acumulado por la pandemia. Por último, debemos modificar el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal durante la pandemia COVID-19. Y voy a mostrar unos estudios previos que han marcado pautas en cuanto a si un medicamento puede o no generar más riesgo de infección en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Miren, este metaanálisis, este año empecé a estudiar yo medicina, 71 estudios, donde demostró que los corticoides tenían más riesgo de infección. Esto no es solo en enfermedades inflamatorias en general, comparado con el grupo control. 12.7 versus 8.0%, RR16, no pasa por 1, es significativo. Pero miren qué tan interesante. Dosis de esteroides por debajo de 20, el valor de P no es significativo. De aquí sale de que por debajo de 20 miligramos de dosis de prednisolona no hay riesgo de infección, desde este estudio publicado hace ya más de 30 años. Dosis de 20 a 40 tiene mayor riesgo de infección, dosis mayor de 40 tiene mayor riesgo de infección. Por lo tanto, sí existe un riesgo adicional de infección, sobre todo a dosis por encima de 20 miligramos, con el uso de esteroides. Posteriormente, Mirilón, en una corte retrospectiva en Estados Unidos, más de 108.604 pacientes, encontró que de los medicamentos, el que más estaba asociado, si se usó en los 120 días previos al evento de neumonía, ¿cierto? Era el esteroide. Miren acá, tanto en enfermedad inflamatoria intestinal en general, como en Crohn, como en colitis ulcerativa, y el uso de narcóticos. Fueron los 2 más importantes factores de riesgo para desarrollar neumonía. Y lo otro es que a veces le preguntan a uno los colegas o lo llaman y le dicen, mira, ¿y no será que el paciente con esteroides, si le da neumonía por COVID, el esteroide le sirve a la neumonía por COVID? Entonces aquí tenemos de que en este metaanálisis publicado en Critical Care el año pasado, donde se usó esteroides para el tratamiento de neumonía por influenza, otra infección viral. Metaanálisis 10 estudios, miren cómo la mortalidad fue mayor, 1.7 veces más en pacientes con corticosteroides comparado con el grupo control, diferencia significativa. Por lo tanto, no pareciera que los corticoides ayudaran para el tratamiento de neumonía por COVID, aunque hay algunos datos preliminares. Esperemos que salgan más estudios con respecto a esta pandemia específicamente. Lo otro es riesgo de infecciones virales con tiopurina en enfermedad inflamatoria. Este estudio francés, publicado en marzo de este año. 31 infecciones virales. Miren el riesgo. Los pacientes que tenían enfermedad clínicamente activa tenían más riesgo. Por lo tanto, la recomendación a los pacientes es no suspender el tratamiento aún durante esta pandemia. Y los pacientes que tenían azatioprina o 6-mercaptopurina, 3.4 veces más de riesgo de infecciones virales. También tofacitinib, también riesgo de específicamente esta infección viral de herpes zóster. Probablemente lo vamos a tener en Colombia muy pronto para tratamiento en colitis ulcerativa, pero miren, comparado con placebo, 6.6 veces más en los trabajos OPTAV, que fueron los que dieron la FDA, por lo cual lo autorizó para manejo de colitis ulcerativa. Comparen la dosis tofacitinib 10 miligramos 2 veces al día con 5 miligramos 2 veces al día, mucho mayor con la dosis de 10 miligramos 2 veces al día, que es la que a veces se usa para mantenimiento. Hoy en día se recomienda para mantenimiento tofacitinib 5 miligramos, por lo tanto no se va a usar mucho esta dosis más alta para los pacientes. Además que estos pacientes hay que vacunarlos, ¿no?, contra herpes antes de colocar tofacitinib. Otra cosa importante que hay que tener en si uno va a suspender un medicamento es la vida media de los medicamentos. Miren que casi todos tienen una vida media bastante prolongada. Miren la tiopurina, 6.8 días. O sea, ¿para qué un paciente que está en remisión clínica con tiopurinas le suspendes la tiopurina? Tiene una vida media de 6.8 días. O sea que de aquí a 40 y algo días todavía el paciente va a tener tiopurina en la sangre. No tiene sentido, pues, en paciente asintomático suspenderle la tiopurina. Lo mismo pasa con todos los biológicos, tanto subcutáneos como intravenosos. La vida media es bastante larga, por lo tanto suspenderlo
pues, en un paciente asintomático no tiene sentido. De pronto metotrexate, prednisolona, que tienen vida media más corta, sería mucho más fácil, y el tofacitinib. ¿Qué ha encontrado el Secure IBD en cuanto al tratamiento de enfermedad inflamatoria y COVID-19? Miren que acá, en cuanto a mortalidad, 10% de mortalidad en los pacientes que tienen esteroides, tanto orales como parenterales, y 21% de riesgo de cuidado intensivo, uso de ventilador y muerte en total. El resto, un poquito menos. Si ustedes miran acá, hay 26 pacientes, mortalidad en 26 pacientes con sulfasalacina. Esto no se ha podido explicar el grupo por qué estos pacientes que solamente estaban recibiendo sulfasalacina o mesalacina tenían mayor mortalidad. Sin embargo, probablemente estos pacientes que solo reciben mesalacina son pacientes de más edad y tienen comorbilidad y son los pacientes en más riesgo de desarrollar complicaciones con COVID-19. Por lo tanto, miren que acá anti-TNF no hay mayor mortalidad, acá 1% en monoterapia, 1% con ustekinumab, en fin, pues porcentajes relativamente bajos. Este estudio, publicado también en mayo 29 en Gastroenterology, de un registro de 37, una corte de 37.821 pacientes en Estados Unidos, tuvieron 36 casos de COVID-19, 37.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y miren acá, 2.300 estaban con tiopurinas y solamente 2 hicieron COVID-19. Y 34 que hicieron no tenían tiopurinas. De 4.900 que tenían anti-TNF, solamente 3 hicieron infección por COVID-19, comparado con 33 que no tenían anti-TNF. Estas diferencias no fueron significativas, por lo tanto, el impacto de anti-TNF y tiopurinas en COVID-19 probablemente no sea mayor. ¿Qué recomienda el grupo, la Organización Internacional para el Estudio de Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Que si tienes un paciente asintomático para prevenir infección, tienes que dejarle el tratamiento que tenga. Lo único que tienes que hacer es disminuir los niveles de prednisona en lo posible a menos de 20 miligramos por día. Si el paciente llegase a infectarse por el SARS-CoV-2 sin desarrollar la enfermedad, sin desarrollar COVID-19, puedes continuar sin coasa, probablemente budesonida, anti-TNF, vedolizumab y ustekinumab, pero para prednisona, azatioprina, metotrexate y tofacitinib. Y si ya el paciente tiene confirmada la enfermedad COVID-19, solamente probablemente 5-asa, budesonida, y si acaso vedolizumab, no está tan claro esto, pero el resto de medicamentos hay que pararlos. Tips en el tratamiento de enfermedad inflamatoria y COVID-19: insistir en adherencia al tratamiento, en lo posible no iniciar esteroides sistémicos, ni orales ni intravenosos, preferiblemente usar budesonida, si es posible. Evitar inicio de tofacitinib, mayor riesgo de infecciones virales, sobre todo herpes, como vimos, solamente herpes es la que se ha demostrado, riesgo también de linfopenia. Tiopurina, riesgo de linfopenia, y recuerden que los pacientes con COVID que hacen linfopenia tienen 3 veces más de desarrollar COVID severo comparado con aquellos que no hacen linfopenia, o sea que les va peor. También por el riesgo de infecciones virales, evitar iniciar entonces tiopurina, además que si vas a iniciar tiopurina el efecto va a ser en 3-4 meses, por lo tanto no tiene ningún sentido en este momento iniciar azatioprina en ningún paciente. Y el metotrexate, hay riesgo de 3 a 5% de una neumonitis por hipersensibilidad muy idiosincrática que les da a algunos pacientes, por lo tanto se prefiere no iniciar metotrexate tampoco en este momento en ningún paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En caso de que los pacientes requieran inicio de biológicos, ojo, no cambio de biológico, preferir vía subcutánea. Y acá está otra discusión y otra pregunta que a veces nos hacen: si es conveniente hacer prueba de COVID a un paciente previo al inicio biológico. Yo personalmente pienso que sí. Yo creo que en este momento el COVID ya se volvió como el VIH que le pedimos a los pacientes antes de biológico, el hepatitis B, hepatitis C. En este momento yo creo que si vamos a tomar la decisión de iniciar biológico, tiene que ser una decisión fuerte. No, pues el paciente definitivamente sí la necesita, y en esos pacientes preferiblemente hacer una prueba, y si es negativa, pues con más confianza, obviamente que un paciente no tenga síntomas respiratorios en este caso, ¿no?
Lo otro, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión no cambiará otro biológico de infusión a subcutáneo, como habíamos mencionado anteriormente. Y si tienes un paciente en terapia combinada, infliximab más azatioprina, por ejemplo, dejarlo solo con monoterapia con anti-TNF es una opción. Ahora, se justifica solamente terapia combinada en pacientes con infliximab azatioprina. En el resto de pacientes, infliximab, adalimumab, azatioprina, no se recomienda. Certolizumab, azatioprina, esa terapia combinada no ha demostrado mucha utilidad. Por lo tanto, en casos donde es infliximab más azatioprina, sí es mejor la terapia combinada, pero en estos casos de pandemia por COVID es mejor usar monoterapia. La otra pregunta que nos hacen es ¿cuándo reiniciamos el tratamiento post-COVID-19? O sea, y aquí me voy a basar en estas recomendaciones que también da el grupo, el IOIBD, donde dice, como hay dudas con respecto a si la PCR que se toma en nasofaringe puede persistir positivas aún después de que el paciente se ha recuperado y hay dudas de si ese virus que detecta pues, la positividad de ese RNA es cultivable o es activo, entonces ellos recomiendan más una estrategia basada en síntomas. ¿En qué consiste esa estrategia? Si el paciente tiene al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas del COVID-19 y al menos 3 días desde que está sin fiebre y que ya mejoró con los síntomas respiratorios, esos pacientes se podría reiniciar la terapia. Sin embargo, y aquí es donde hay que llamar la atención, es que pacientes con COVID-19 severo probablemente hay que dejar un tiempo más. Ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo estamos haciendo. Si vamos a hacer una estrategia basada en pruebas, la idea es que haya por lo menos 2 pruebas, nasofaringe o orofaringe, con reacción en cadena polimerasa, negativas, tomadas las muestras con 24 horas de separación. Esto le decía, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si uno tiene un paciente con COVID severo, pero tiene una enfermedad de inflamatoria intestinal leve, yo probablemente puedo esperar hasta 4 semanas para empezar el tratamiento. Aquí el problema es el COVID, no la enfermedad inflamatoria intestinal porque es leve. Lo contrario, si tienes un COVID leve, pero tienes una enfermedad inflamatoria severa, probablemente a los 10 días ya voy a estar empezando biológico, lo que el paciente vaya necesitando. Por lo tanto, la decisión aquí debe ser también muy individualizada. Para ir finalizando, este es el algoritmo de manejo de enfermedad inflamatoria y COVID-19 que publicamos recientemente en un suplemento de la revista colombiana de Gastro, donde tenemos que si hay un paciente con enfermedad inflamatoria y en remisión y no tiene síntomas, no hay que hacerle prueba, no hay que hacerle absolutamente nada. Paciente, hay que continuar el tratamiento y si queremos hacer algo y si el paciente tiene esteroides, bajarle la prednisona a menos de 20 miligramos día, como mostramos en el metaanálisis. Si el paciente tiene síntomas de COVID, sí, incluyendo yo diría que es hasta la diarrea, probablemente hay que hacer pruebas para ver si es positivo o negativo. Si es negativo, lo mismo, continuar tratamiento que ya está establecido. Y acá viene un poquito el cambio que yo he hecho un poco, es si el paciente tiene enfermedad inflamatoria activa o si tiene síntomas de COVID, anteriormente solamente se le hacía prueba si el paciente tenía síntomas de COVID. Yo creo que todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal activa, que va a tener diarrea, que va a tener dolor abdominal, debe llevar a prueba de COVID en este paciente, prueba de SARS-CoV-2. Si el paciente es negativa, se considera recaída de enfermedad inflamatoria intestinal y obviamente la clínica, la PCR, la calprotectina, probablemente una rectosigmoidoscopia, no colonoscopia. Y en estos pacientes, pues, si no están con tiopurina, metotrexato o tofacitinib, por las razones ya expresadas, no iniciar manejo con estos inmunosupresores y con tofacitinib tampoco. Si la prueba sale positiva, entonces hay que dividirlo en grupos, ¿no? Si es asintomático o un COVID leve, estos pacientes son ambulatorios, se continúa 5-ASA budesonida, se disminuye o se suspende la prednisona y se esperan 10 a 14 días a ver qué pasa, parando azatioprina, metotrexato, tofacitinib y biológicos. Si el paciente evoluciona bien y a los 10, 14 días ya el paciente está bien, podemos reiniciar estos medicamentos. Lo contrario, en pacientes con COVID-19 moderados a severos, que estos pacientes son hospitalizados y la prioridad va a ser tratar el COVID. La mesalazina y budesonida probablemente la podemos continuar, pero definitivamente parar la prednisona, parar azatioprina, metotrexato, tofacitinib y definitivamente parar los biológicos hasta
esperar la evolución clínica del paciente. Cuando reiniciamos tratamiento, ya dijimos las recomendaciones, cuando se resuelvan los síntomas, o si con los solos síntomas no es suficiente, hacer 2 pruebas separadas 24 horas. Lo ideal es tener anticuerpos, IgG positivo, IgM negativo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estos anticuerpos se producen después de 14 días de haber contraído la infección. Por lo tanto, si a los 10 días vamos a tomar anticuerpos de iniciada la infección, vamos a tomar los anticuerpos para tomar decisiones, probablemente todavía van a estar negativos y no van a ser muy útiles para tomar la decisión en ese momento. Como conclusiones, la infección por SARS-CoV-2 en enfermedad inflamatoria es una infección seria, no es oportunista. Miren que no depende del efecto inmunosupresor. Ya vimos que por tener más anti-TNF, más biológicos, no va a haber más riesgo de infección COVID-19 en estos pacientes. Por lo tanto, no se debe considerar una infección oportunista, y es un concepto que hay que tener claro, sino una infección seria que se puede asociar a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Definitivamente hay que estratificar el riesgo, ojo con los pacientes con edad por encima de 60 años, con comorbilidades, obesos, y para eso las guías británicas nos ayudan mucho. Hay que informar a los pacientes con calidad sobre COVID-19, explicarle en qué consiste para que haya una mejor comunicación con nosotros y haya mejor adherencia al tratamiento que nosotros le estamos diciendo que continúe. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa, yo soy partidario de siempre descartar COVID-19 en estos pacientes, así no tengan síntomas respiratorios. Recuerden que hay un porcentaje de pacientes que tienen síntomas gastrointestinales con COVID y no desarrollan síntomas respiratorios. En infección COVID-19, ojo con los esteroides sistémicos, que son los que más han demostrado riesgo, y definitivamente posponer el uso de biológico hasta que el paciente se recupere y reiniciarlo según síntomas y el riesgo individual de cada paciente. Y definitivamente procedimientos endoscópicos y quirúrgicos electivos deben diferirse durante esta pandemia. Por ahora no, y mucho menos nosotros aquí en Colombia y en Latinoamérica en general, donde estamos apenas llegando al pico de esta infección. Por último, quería invitarlos a meter todos los pacientes en esta base de datos que es el Secure IBD. En Colombia, gracias a Dios, todavía apenas solamente tenemos un solo caso, pero si llegan a tener pacientes, pueden ingresarlo a la plataforma. Es relativamente muy fácil de ingresar. Y también queremos invitarlo de parte de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y el grupo de estudios de cronicolitis colombianos, GECOL, que próximamente el 25 de junio vamos a lanzar con la Asociación Colombiana de Gastroenterología, al programa Formando Líderes en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que ya viene para seguir la secuencia de lo que antes se denominaba Semillero de Líderes, y donde participan todas las escuelas de gastroenterología de todo el país, y como premio va a tener, el premio va a ser el viaje al Congreso de la ECO, que se va a realizar el próximo año. Esperemos que se realice en la ciudad de Berlín. Muchas gracias por la atención y las preguntas que tengan, con mucho gusto. Bueno, doctor Juliado, mil gracias por su intervención. Realmente es una charla muy completa, abordó todos los temas que casi todos nos preguntamos en el momento de abordar el paciente con enfermedad inflamatoria en esta pandemia. Y hay muchas cosas que resaltar de su charla. Realmente lo primero, el hecho que usted nos haya dado esa claridad del estado epidemiológico actual que tenemos en Colombia, el COVID, que realmente vamos en una curva, un ascendente, que no estamos todavía, no hemos llegado al pico, no estamos próximos al pico, y hasta ese momento, hasta cuando comencemos a tener una remisión de las infecciones, que podemos considerar que podemos recibir nuevamente los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal otra vez en nuestras unidades. Por lo tanto, por el momento lo ideal sería que continuáramos con ellos, manejándolos por telemedicina, por correos electrónicos, con ese grupo integral que usted nos sugiere y que la evidencia nos sugiere, que realmente ha demostrado que puede tratar al paciente de forma adecuada y de una forma muy integral. Eso es de resaltar realmente. Hay algo también muy interesante, el hecho de su conclusión con respecto a decir, bueno, el COVID no es una enfermedad oportunista. Fíjese que no hay un aumento del riesgo de la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal comparados con la población general. Incluso se podría decir que sustancialmente hay una cantidad menor de pacientes con la enfermedad. De pronto podría explicarse desde el punto de vista biológico por el aumento de la ECA
soluble en la sangre que podía inhibir competitivamente la adherencia del virus y podría también disminuir la penetración sistémica del virus dentro de la mucosa intestinal o pulmonar, que es algo que se ha hipotetizado también, ¿no? Aunque no se ha comprobado, digamos, clínicamente. Entender que el paciente que tiene síntomas gastrointestinales, que los síntomas gastrointestinales hacen parte de la infección por COVID y que por lo tanto en un paciente en que haya que enfocar un nuevo caso de enfermedad inflamatoria, una recaída, hay que tener en cuenta la realización de la prueba del COVID porque puede ser esa la causa de los síntomas gastrointestinales, más no tener la infección, la enfermedad inflamatoria activa es muy importante. Pues el manejo de la medicación, que usted nos dijo de una manera muy exacta, realizar la clasificación del paciente es vital y eso me parece muy importante, revisar esa clasificación de las guías británicas es supremamente importante y tener en cuenta esos factores de riesgo como el tabaquismo, como la nutrición, como la vacunación, que también son vitales para el paciente con enfermedad inflamatoria y que de repente no siempre se tienen en cuenta a la hora de abordarlo en el contexto del COVID. El ejemplo de Milán, de Humanitas, de cómo manejan ellos las salas de infusión, la hospitalización, la consulta presencial y telemedicina, es un ejemplo que debemos seguir las unidades de enfermedad inflamatoria porque de ahí vamos a evitar la sobreexposición de los... Y quería hablar una cosa y es el momento de qué procedimientos endoscópicos se pueden realizar en este momento para los pacientes con enfermedad inflamatoria. Por ahí había un artículo en The Lancet que trataba eso y abordaba realmente 4 tópicos principales y decía que uno era el paciente con un diagnóstico nuevo, con una sospecha nueva de enfermedad inflamatoria que tuvieron de un moderado severo. El otro era un paciente con una recaída que ya tuviera una prueba de COVID negativa y que tuviera una recaída moderada severa y que no tuviera una colonoscopia o una sigmoidoscopia por lo menos en los últimos 3 a 6 meses. El otro del paciente con síntomas obstructivos, ya sea de colon por una posible neoplasia o síntomas obstructivos por enfermedad de Crohn de tipo estenosante y que se pudiera beneficiar no solamente de diagnosticarla, sino también de tratarla si tiene indicación de dilatación endoscópica. Y la última era el paciente con colangitis en el escenario de la colangitis esclerosante primaria asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, que son realmente esos casos, pienso, y me gustaría conocer su concepto, creo que son casos muy importantes a tener en cuenta para poder esos pacientes no retrasarlos, sino llevarlos de inmediato o en el tiempo más próximo a endoscopia. No, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Esos son los casos, pues, muy parecidos a las indicaciones urgentes.